Saludos, mi nombre es Richard Mejía y voy a llevar a cabo una presentación correspondiente a la tarea 2 de la materia Tópicos Especiales en Telemática de la Universidad EAFIT. Bien, para esta tarea se nos pidió entonces elaborar una presentación acerca de una red P2P. Nos dieron varias opciones, nos dieron una serie de redes P2P que estaban disponibles para escoger y entre estas se encontraban redes P2P con arquitectura estructurada y redes P2P con arquitectura no estructurada. Para el caso mío, decidí entonces escoger una red P2P con arquitectura no estructurada. Más adelante explico por qué. Entonces, la red que decidí escoger fue Gnutella. Gnutella es una red que nace en el año 2000, eh, lleva ya 16 años en Internet y a continuación les explicaré entonces de manera general el funcionamiento de esta red, los componentes más importantes y les voy a dar más o menos pues como una explicación de la magnitud y de lo que realmente esta red representa para todos los usuarios de Internet eh, en lo que va de esta década y en la década pasada. Bien. Eh, Antes de hablar de Gnutella como tal, eh, es completamente necesario mencionar unos antecedentes, algo que pasó pues en el 99 y fue la creación de Napster. Napster es el antecedente principal a las redes de Gnutella por un sencillo motivo. Todo el funcionamiento distribuido en computadores, en clientes personales, se lo debe Gnutella a la creación de Napster. Entonces, bien, como la mayoría de ustedes deben saber, Napster es una aplicación, en estos momentos todavía persiste con una filosofía distinta, pero es una aplicación para compartir música, para descargar música y es una aplicación que utiliza también arquitectura P2P. En el momento en que nació Napster, entonces la idea era ofrecer música de forma gratuita, que todas las canciones estuvieran hospedadas en los computadores personales de las personas y no en los servidores de ellos. Y esto pues obviamente les trajo problemas legales con todas las disqueras del mundo porque simplemente se estaban descargando todas las canciones gratis y todas las disqueras estaban empezando a perder muchísima plata. Entonces, bien, tenemos que Napster es uno de los pioneros en redes P2P y la forma en que funcionaba era que se tenía un servidor general centralizado con una base de datos centralizada que llevaba a cabo un mapeo de toda la ubicación de todas las canciones en todos los computadores personales y cada uno de estos computadores personales, cada máquina de usuario se convertía en un mini servidor. Un mini servidor que daba abasto a las descargas de otras personas que estuvieran tratando de descargar los archivos que estaban presentes en este computador, en este caso únicamente canciones. Eso, como dije, representó pues un lío a nivel legal muy grande y el único argumento con el que lograron mantenerse en Internet durante 2 años era que, según las leyes de Estados Unidos, decían un amigo podía compartir música de la cual él era dueño con otro amigo tranquilamente. Entonces, con el flujo pues, que se estaba realizando, lo único que se hacía era que yo compartiera música con otras personas con las que estoy teniendo contacto directo a través de internet. Entonces, pues así no sean mis amigos técnicamente, ese fue el argumento con el que se llevaron durante 2 años a la Corte de Estados Unidos. Pero esto fue pues eso fue en vano porque finalmente en el 2001 la red la tumbaron internet y vienen a renacer en 2003 ya con una filosofía completamente distinta que les ha durado hasta hoy como una página de internet que ofrece música legalmente en la cual los artistas pueden colocar sus canciones y las pueden comprar tipo iTunes, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles fueron las razones principales de Napster para manejar una arquitectura de esta forma? La primera es la optimización de espacio en el disco. Napster se fundó en 1999. Estamos hablando de 17 años atrás. Las tecnologías de almacenamiento en ese momento eran muchísimo más pequeñas, todo era inferior a lo que hay en este momento.
Entonces se tienen millones de canciones, porque literalmente Napster te daba, o sea, un 95% de las canciones disponibles en general en todo Internet estaban en Napster. Entonces, estamos hablando de millones de canciones, estos serían teras de teras de teras de teras que serían necesarias para de almacenar, lo cual es imposible. Entonces, para una optimización del disco se tiene que se lleva el almacenamiento en máquinas personales, distribuida, de forma distribuida. Y lo segundo es la optimización de ancho de banda. De ninguna forma, con todas las peticiones que se iban a hacer por todos los usuarios, ellos iban a poder dar abasto a todo eso y el ancho de banda no se los iba a permitir. Entonces son como las dos razones principales para que se distribuyera todo el almacenamiento. Entonces, con todo esto llegamos al problema número uno que tuvo Napster. Entonces, Napster tenía una base de datos centralizada de mapeo. ¿Cómo hacía un computador para ir y descargar una canción que estaba en otro computador? Llegaba y, como tenía un software instalado en Napster en el cliente, llegaba y hacía una conexión con el servidor, y en el servidor había una base de datos centralizada con todos los títulos de todas las canciones, que además del título tenía la ubicación de esta. Entonces buscaba por título, iba a buscar la ubicación y ya, según la IP, iba a buscar el computador específico donde se encontrara esta canción. Entonces, una vez la Corte de Estados Unidos tumbó el servidor, entonces se cayó toda esta base de datos y todos los clientes quedaron sin dónde ir a buscar la ubicación de las canciones, entonces no había nada. Otra cuestión muy importante es que Napster era una compañía única, entonces había un solo tipo de cliente, entonces podían atacarlos a ellos directamente. Entonces, una vez Napster la tumbaron, el software se hizo ilegal, entonces todas las aplicaciones que estaban instaladas quedaron prácticamente obsoletas. Bien. Entonces, acá finalmente como el último problema que tengo, que en realidad fue pues como la oportunidad que quedó, es que Napster dejó a la gente hambrienta de contenido. Ellos vieron, es posible que yo descargue una canción tranquilamente, tener 300 canciones aquí y nadie me ponía problema, pero ¿qué tal si llevamos esto no solo a canciones, sino a todos los tipos de archivos? Entonces toda la gente quedó como curiosa, quedó inquieta y entonces tengo Napster de la gente hambrienta de contenido, por lo que en el año 2000 nace Gnutella para presentar de ahí en adelante la red P2P más popular en Internet. Gnutella representa en estos momentos, 16 años después de su creación, la red con más usuarios, la red P2P con más usuarios en el mercado. Entonces, bien, ¿para qué menciono todo lo de Napster? Para mencionar principalmente estas dos similitudes con las que nace Gnutella, para las cuales tuvo a Napster como su modelo a seguir. Entonces, a ver, la gente guarda el contenido que desea compartir en su propia máquina. Entonces, al igual que en Napster se guardaban todas las canciones en el computador propio, aquí se guardan todos los archivos que esta vez no están limitados a ser canciones, sino pueden ser imágenes, pueden ser libros, puede ser lo que sea, y se guarda en el computador personal. Y la segunda similitud es que el computador personal corre una instancia del software de Gnutella para conectarse con el servidor, al igual que lo hacía con Napster. Entonces todo el software, todo el cliente está guiado por un software que se instala y que hace una conexión con el servidor. Pero las dos grandes diferencias, que en parte son las que hacen que Gnutella haya podido subsistir durante 16 años y haya crecido, y que Napster no y haya colapsado, son las siguientes. La primera, en Gnutella no se tiene una base de datos centralizada que sabe de los archivos almacenados en la red de computadores. Todas las máquinas se hablan entre ellas sobre archivos disponibles utilizando un query distribuido. Ahorita vemos más a detalle que es un query distribuido. Y lo segundo es que hay muchas aplicaciones de cliente desde las cuales se puede acceder a Gnutella. Como decía ahorita, en Napster simplemente se tenía una aplicación de cliente que era la aplicación creada por Napster, que era una aplicación de escritorio para Windows y ya. Con esa se tenía que, era con la que uno se veía obligado a acceder al servidor y todo. Mientras que acá estamos hablando de montones de aplicaciones de cliente de distintas compañías que se conectan a la misma red, lo cual lo hace, pues, le pone la situación demasiado compleja a la corte para atacarla legalmente.
Entonces, bien, entre las aplicaciones de cliente más importantes que tenemos que utilizan la red Gnutella, tenemos Bearshare, tenemos Nucleus, tenemos LimeWire, que es una de una de los programas más usados para descargar música de los últimos años. Tenemos Morpheus, WinMX y Solux. Entonces, estos son como uno de los ejemplos, pues, para que relacionen que utilizan la red Gnutella. Entonces, ¿cómo funciona realmente Gnutella? ¿Cómo se puede encontrar un archivo si no tengo un mapeo en un servidor? Entonces, para eso les presento acá pues como una secuencia del funcionamiento lógico de esta red. Entonces, supongamos que nos encontramos en un cliente. Entonces, el cliente del escritorio, un programa de escritorio normal, en el cual yo simplemente puedo descargar archivos y este tiene un campo de texto en el que puedo escribir el nombre del archivo que yo busco. Entonces, listo. Se escribe el nombre del archivo. Siguiente, ¿qué sucede? Mi computador está conectado con otras máquinas a través de la dirección IP. Entonces, cuando se instala el software de Gnutella, este automáticamente hace que mi computador quede en conexión con varias computadoras porque Gnutella conoce todas las IPs de todas las computadoras que tienen su software instalado. Entonces, a mí me asigna ciertas computadoras, es mínimo una, y yo conozco las IPs de estas. Entonces, cuando me estoy conectando, cuando estoy buscando un archivo, no voy y busco en el servidor cuál es la IP, sino que yo ya tengo ciertas IPs con las que tengo una relación. Entonces, ¿cómo es el proceso? Cuando yo envío esta cadena de caracteres, esta va y busca esta cadena de caracteres en las computadoras con las que yo tengo relación. Y en caso de que haga match con alguna de estas, que en alguna de estas, con alguno de los archivos que están allí almacenados, entonces establece la conexión y empieza a descargarse el archivo a la computadora desde la cual está haciendo la petición. Listo. ¿Qué pasa? Es muy probable que en estas primeras 5 computadoras, primeras 10, no sé cuántas con las que tenga conexión, no se encuentre el archivo. Entonces, si no la encuentra, busca en las máquinas con las que las computadoras que yo tengo conexión tienen conexión. Y eso es un proceso que se repite sucesivamente y que crea algo exponencial, es casi nuclear. Entonces, esto va así hasta 7 niveles de profundidad, debido a que hay un TTL que significa Time to Live, que pues si no encuentra, en este caso eso se va haciendo exageradamente grande y la búsqueda pues obviamente va adquiriendo demasiada complejidad algorítmica y pues, se vuelve demasiado ineficiente. Entonces normalmente tiene un time to live de 1 minuto, que por sí es bastante. Entonces esto permite que se llegue a conectar con más de 8000 máquinas, que es bastante. Pero igual pues uno no sabe realmente 8000 máquinas si puede llegar a ser suficiente o no. Entonces, bien, mencionando pues todo esto del funcionamiento y todas las ventajas que han hecho que Gnutella persista, también es necesario entonces mostrar las desventajas. Entonces, ¿cuáles son las desventajas principales de la red Gnutella? Primero, que no hay garantía de que el archivo se encuentre en las 8000 máquinas en las que yo estoy teniendo pues disponibilidad de posibilidad de buscar, perdón. 8000 máquinas son bastante, pero estamos hablando de cientos de miles de computadores que están conectados, o sea que es muy probable que si yo estoy buscando un archivo que no es tan popular, si no lo encuentro en estas 8000, de pronto sí estaba en las otras 100.000 que debe buscar. Entonces esto puede ser una desventaja, aunque por razones prácticas pues es imposible pues que se haga una búsqueda en todas las máquinas disponibles. Lo segundo es que la búsqueda del query puede llegar a demorarse más de 1 minuto. O sea, esto es la parte que yo personalmente encuentro un poquito más tediosa, porque me imagino uno hace una búsqueda en Google, por ejemplo, y si a esto se le demora 1 minuto a uno, no se desespera. Pues esto ya va más como en cuestiones de, de usabilidad, o por ejemplo uno busca una URL y que se le demore 1 minuto en cargarle, esto pues va en contra de todo esto, pero bueno, aún así, con toda la filosofía del asunto, esto ha logrado que esto pues no ha ido en contra pues de que igual persista durante 16 años y que sea la red más grande P2P de todo el mundo. Y la tercera desventaja es que se debe renunciar constantemente, permanentemente a una parte del ancho de banda para responder a las peticiones. Entonces, si bien yo estoy obteniendo una ventaja muy grande porque estoy pudiendo descargar todos los archivos y hay muchos computadores que me están sirviendo a mí directamente, pues yo también tengo que ser uno de esos computadores que está
sirviendo y que está respondiendo a peticiones, entonces tengo que renunciar a una parte permanente de mi ancho de banda para responder a todas estas peticiones. Entonces, pues estas son en general las desventajas pues que se ven. Ya ahorita planteé el funcionamiento y bueno, en general eso sería pues como la presentación que tendría para el día de hoy.